Hay una batalla que todos enfrentamos todos los días, una batalla que muchas veces nadie ve, una batalla que ocurre en un lugar donde nadie más puede entrar, nuestra mente. Porque antes de que una persona cambie sus acciones, primero tenemos que cambiar la manera en la cual pensamos. Antes de que alguien cambie su vida por fuera, primero tiene que permitir que Dios transforme lo que está pasando dentro de él, dentro de nosotros. Y quizás hoy estás luchando con pensamientos que nadie conoce. Quizás por fuera sonríes, hablas con personas, haces tus responsabilidades, sigues adelante, pero dentro de tu mente hay una lucha constante. Pensamientos de miedo, pensamientos de inseguridad, pensamientos del pasado, pensamientos que te dicen que no eres lo suficiente, pensamientos que te recuerdan tus errores, pensamientos sobre el futuro que todavía no ha llegado, pero que ya están robando tu paz. Y muchas veces no entendemos algo. No todo lo que pensamos es verdad. Hay pensamientos que llegan a nuestra mente que no vienen para ayudarnos, vienen para debilitarnos. Pensamientos que nos alejan de la confianza en Dios. Pensamientos que poco a poco van apagando nuestra fe. Por eso hoy quiero hablarte de algo muy importante. ¿Qué está gobernando tu mente? Porque aquello que gobierna tu mente termina gobernando tu vida. Si tus pensamientos están dominados por el miedo, vivirás tomando decisiones desde el miedo. Si tus pensamientos están dominados por la preocupación, vivirás atrapado en la ansiedad. Si tus pensamientos están dominados por la culpa, vivirás mirando hacia atrás en lugar de caminar hacia adelante. Pero cuando Dios comienza a gobernar nuestra mente, algo empieza a cambiar. No significa que nunca tendremos problemas. No significa que nunca tendremos días difíciles. Significa que en medio de las dificultades tenemos una verdad más grande que nuestras circunstancias. Y esa verdad es que Dios sigue estando en el control. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero intentan hacerlo solamente cambiando lo que hacen. Cambian sus hábitos, cambian sus rutinas, cambian algunas cosas externas, pero se olvidan de algo fundamental. La transformación verdadera comienza en la mente. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Mira la profundidad de esta palabra. La Biblia no dice simplemente cambia tus acciones. Dice renueva tu mente. Porque Dios sabe que muchas veces el problema no está solamente en lo que hacemos, sino en la manera en que pensamos. Puedes tener buenas intenciones, pero si tu mente sigue atrapada en pensamientos equivocados, tarde o temprano volverás al mismo lugar. Es como intentar construir una casa nueva sobre un terreno inestable. Puedes pintar las paredes, puedes decorar el exterior, pero si la base está dañada, con el tiempo todo empieza a caer. Y así ocurre con nuestra vida. Dios no solamente quiere cambiar lo que las personas ven de ti. Dios quiere transformar aquello que nadie ve. Tus pensamientos, tus emociones, tus heridas, sí, esas también. También tus inseguridades. Esa conversación interna que tienes contigo todos los días. Porque hay una voz dentro de muchas personas que constantemente les dice, no puedes, no vas a lograrlo, ya fallaste demasiado, Dios no puede usar a alguien como tú. Pero quiero decirte algo hoy, esa no es la voz de Dios.
Dios no te llama recordándote solamente tus errores. Dios te llama recordándote quién eres en Él. Porque el enemigo trabaja mucho en la mente. No siempre necesita destruir tu vida completamente. A veces solamente necesita cambiar la manera en la que piensas. Porque si logra convencerte de una mentira, comenzará a afectar tus decisiones. Y tus decisiones terminan construyendo tu futuro. Por eso debemos aprender a cuidar nuestra mente. Porque tu mente es un campo de batalla espiritual. Y esto lo vemos claramente en la historia de Daniel. Daniel era un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. Imagina por un momento esa situación. Él tenía que vivir en una cultura completamente diferente. Un lugar con otros valores, con otros principios, otra forma de pensar. Imagínate, qué difícil fue para él, ¿verdad? Babilonia quería cambiar su identidad. Quería que Daniel dejara atrás quién era. Querían enseñarle una nueva manera de vivir. Y eso es exactamente lo que muchas veces intenta hacer el mundo con nosotros. Constantemente recibimos mensajes sobre quién deberíamos ser, qué deberíamos buscar, qué debería hacernos felices, qué deberíamos valorar. Y si no tenemos cuidado, terminamos aceptando pensamientos que ni siquiera nacieron de Dios. Daniel estaba rodeado de una cultura que no honraba al Señor. Pero hay algo más poderoso en esa historia. Aunque estaba en Babilonia, Babilonia no entró en él. Él estaba en un lugar diferente, pero decidió permanecer firme en su identidad. Y eso nos enseña algo muy importante. No siempre puedes controlar el ambiente donde estás, pero sí puedes decidir qué permites entrar en tu corazón y en tu mente. Quizás tú estás rodeado de personas negativas, quizás trabajas en un ambiente difícil, quizás estás atravesando una temporada complicada, pero eso no significa que esa situación tenga que gobernar tus pensamientos. Porque tu identidad no viene de tus circunstancias, tu identidad viene de Dios. Daniel entendió quién era. Y por eso pudo permanecer firme cuando todo alrededor intentaba cambiarlo. Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Estoy dejando que Dios forme mi manera de pensar o estoy dejando que el mundo la forme? Porque todos estamos siendo influenciados por algo, no te engañes. Todos estamos alimentando nuestra mente con algo. No te engañes. La pregunta no es si estás siendo influenciado, la pregunta es ¿quién está teniendo la mayor influencia sobre ti? Porque aquello que más alimentas dentro de ti, crecerá. Si alimentas miedo, el miedo crecerá. Si alimentas resentimiento, el resentimiento crecerá. Si alimentas preocupación, la preocupación crecerá. Pero si alimentas la palabra de Dios, la fe comienza a crecer. Y cuando la fe crece, el miedo comienza a perder fuerza. No porque la vida sea más fácil, sino porque ahora sabes quién camina contigo. Y esa es la diferencia. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque creen que la batalla principal está allá afuera. Piensan que el problema es la economía, piensan que el problema es la situación familiar, piensan que el problema es su jefe, piensan que el problema es lo que alguien les hizo. Y no me malinterpretes, hay problemas reales, hay situaciones difíciles, hay heridas profundas, pero muchas veces la batalla más grande no está afuera, está dentro de nosotros. Está
en la manera en la que interpretamos lo que nos está sucediendo. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente distintas. Una se llena de desesperación, la otra mantiene la esperanza. Una se rinde, la otra sigue adelante. Una se enfoca en lo que perdió, la otra se enfoca en lo que Dios todavía puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? La manera en la que están pensando. Así de simple. Por eso el enemigo trabaja tanto en nuestros pensamientos. Porque sabe que si logra controlar tu manera de pensar, tarde o temprano influenciará tu manera de vivir. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que los pensamientos negativos rara vez llegan anunciándose como mentiras. Normalmente llegan disfrazados de realidad. Llegan diciendo: solo estoy siendo realista, esta es la verdad, solo estoy viendo las cosas como son, o solo me estoy preparando para lo peor. Pero poco a poco, esos pensamientos comienzan a construir una prisión invisible. Una prisión donde la persona sigue caminando, sigue trabajando, sigue viviendo, pero ya no tiene paz. Y quizás alguien que me está escuchando ahora mismo está viviendo exactamente eso. Te ves bien por fuera, pero por dentro estás cansado, agotado, abrumado. Llevas días, semanas o incluso meses luchando con pensamientos que no te dejan descansar. Y quiero que escuches esto con atención. No tienes que creer todo lo que pasa por tu mente. Voy a repetirlo porque alguien necesita escucharlo otra vez. No tienes que creer todo lo que pasa por tu mente. Porque no todos los pensamientos merecen un lugar en tu corazón. No todos los pensamientos merecen tu atención. No todos los pensamientos merecen ser alimentados. Hay pensamientos que deben ser rechazados, así de rápido, así de inmediato. Hay pensamientos que deben ser reemplazados. Hay pensamientos que deben ser llevados delante de Dios. Porque si no los controlas, terminarán definiendo tu manera de vivir. Y aquí es donde entra la importancia de la renovación de la mente. Renovar la mente no significa pensar positivamente todo el tiempo. Renovar la mente significa aprender a pensar de acuerdo con la verdad de Dios. Porque una persona puede llenarse de frases motivacionales y aún así vivir derrotada. Pero cuando una persona comienza a llenar su mente con la verdad de Dios, algo diferente sucede. Comienza a desarrollarse una confianza que no depende de las circunstancias, una paz que no depende de las noticias, una esperanza que no depende de los resultados inmediatos. Por eso Isaías escribió unas palabras que siguen siendo poderosas miles de años después. Él dijo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Observa algo impresionante. La paz está conectada con el enfoque de nuestra mente. Muchas veces queremos paz, pero seguimos alimentando pensamientos de temor. Queremos tranquilidad mientras pasamos horas imaginando escenarios negativos. Queremos descanso mientras permitimos que la ansiedad gobierne nuestros pensamientos. Pero Dios nos muestra otro camino. Nos invita a volver a nuestra atención hacia Él. Porque todos dirigimos nuestros pensamientos, dirigimos nuestra vida. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿En qué estás pensando la mayor parte del tiempo?
No me respondas ahora inmediatamente. Piénsalo ahora, de verdad. Piénsalo cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando tu cabeza toca la almohada por la noche. ¿En qué piensas? Porque ahí suele encontrarse el verdadero estado de nuestro corazón. Muchas personas viven pensando constantemente en lo que les hicieron. Otras viven pensando en aquello que perdieron. Otras viven pensando en los errores que cometieron hace años. Y sin darse cuenta siguen atadas a algo que ya pasó. Pero Dios no quiere que vivamos prisioneros del ayer. Porque mientras tú sigues mirando constantemente hacia atrás, Dios está tratando de llevarte hacia adelante. Y no te estoy diciendo que ignores tu pasado. No estoy diciendo que finjas que nunca sufriste. No estoy diciendo que las heridas no existan. Lo que te estoy diciendo es que Dios puede sanar aquello que todavía te duele. Dios puede restaurar aquello que parecía roto. Dios puede traer propósito incluso a las experiencias más difíciles de tu vida. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en el momento. Y seamos sinceros, a todos nos gustaría tener respuestas inmediatas. Nos gustaría entender cada situación. Nos gustaría saber exactamente por qué ocurrió cada cosa. Pero la fe no funciona así. La fe no consiste en entenderlo todo. La fe consiste en confiar incluso cuando no lo entendemos todo. Y ahí es donde muchas personas abandonan, porque quieren tener todas las respuestas antes de obedecer a Dios. Quieren tener todas las garantías antes de avanzar, antes de atreverse. Quieren eliminar toda incertidumbre antes de dar un paso de fe. Pero si observas las historias de la Biblia, descubrirás algo. Dios rara vez mostró el camino completo desde el principio. Normalmente mostraba el siguiente paso, y después otro paso, y después otro. Porque Dios no solo está interesado en llevarnos a un destino, también está interesado en desarrollar nuestra confianza en Él. Porque al final, Dios no solamente quiere cambiar nuestras circunstancias, Dios quiere cambiar nuestra manera de enfrentarlas. Porque una persona con una mente renovada puede estar pasando por una tormenta y aún así sentir paz. Puede estar atravesando una prueba y aún así tener esperanza. Puede no tener todas las respuestas y aún así confiar. ¿Por qué? Porque su seguridad ya no está puesta en lo que está pasando afuera. Está puesta en quién está con Él en medio de todo eso. Y esto es algo que necesitamos entender. La fe no elimina las batallas, pero cambia la manera en la que caminamos a través de ellas. Quizás hoy estás esperando que Dios quite algo de tu vida. Quizás estás orando en este modo: Señor, quita este problema. Señor, cambia esta situación. Señor, abre esta puerta. Y claro, no podemos pedirle a Dios que no intervenga, pero podemos pedir milagros, podemos pedir dirección, podemos pedir ayuda, pero a veces Dios no cambia primero la situación. A veces Dios primero cambia a la persona que está enfrentando esa situación. Porque hay cosas que solamente aprendemos en medio del proceso. Hay una fe que solamente se desarrolla cuando pasamos por momentos difíciles. Hay una dependencia de Dios que solamente nace cuando entendemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Y quizás es esa una de las razones por las que Dios permite ciertas temporadas en nuestras vidas. No para destruirnos,
sino para formarnos. No para alejarnos de Él, sino para acercarnos más a Él. Porque muchas veces, cuando todo está bien, creemos que podemos controlarlo todo. Creemos que no necesitamos ayuda. Creemos que sabemos o tenemos todas las respuestas. Pero cuando llega una situación que supera nuestras fuerzas, descubrimos algo. Necesitamos a Dios más de lo que pensábamos. Y eso no es una derrota, eso es una revelación. Porque el verdadero problema no es necesitar a Dios. El verdadero problema es vivir creyendo que podemos hacerlo todo sin Él. Ahora, quiero hablarte de algo muy importante. Hay una diferencia entre tener pensamientos y dejar que esos pensamientos gobiernen tu vida. Todos vamos a tener pensamientos. Todos vamos a enfrentar momentos de duda. Todos vamos a sentir miedo algunas veces. Eso es parte de nuestra humanidad. Pero una cosa es que llegue un pensamiento de miedo y otra cosa es darle permiso para quedarse. Una cosa es sentir temor y otra cosa es permitir que el temor controle tu vida y que tome el control absoluto. Porque cuando dejamos que el miedo gobierne nuestra mente, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Dejamos de avanzar, dejamos de intentarlo, dejamos de creer y poco a poco comenzamos a construir una vida alrededor de aquello que tememos. ¿Cuántas personas han dejado de hacer algo que Dios puso en su corazón simplemente porque tuvieron miedo? ¿Miedo a qué, Paolo? Bueno, miedo al fracaso, miedo a la opinión de los otros, miedo a equivocarse, miedo a no ser suficientes. Pero quiero recordarte algo. El miedo siempre exagera el tamaño del problema y minimiza el poder de Dios. El miedo te muestra la montaña y te hace olvidar quién camina contigo. Pero la fe hace todo lo contrario. La fe reconoce la montaña, pero también reconoce el Dios que tiene poder sobre ella. David no negó que Goliat era grande. David vio el tamaño de su enemigo, pero también recordó el tamaño de su Dios. Y esa es la clave. La fe no significa negar la realidad. La fe significa mirar la realidad desde la perspectiva de Dios. Hay una pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Qué pensamiento está ocupando demasiado espacio en tu mente? ¿Qué pensamiento está robando tu paz? ¿Qué pensamiento se repite una y otra vez? Quizás es: no voy a poder, nunca voy a cambiar, mi situación nunca va a mejorar, ya es demasiado tarde. Pero hoy quiero que entiendas algo. Un pensamiento repetido no significa que sea verdad. Una mentira repetida 1000 veces aún sigue siendo una mentira. Y por eso necesitamos llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Porque si tú no alimentas tu mente con la verdad, algo más la va a alimentar. El mundo constantemente está intentando decirnos quiénes somos. La sociedad intenta definir nuestros valores. Las redes sociales intentan decirnos qué significa tener éxito. Las opiniones de los otros intentan determinar nuestra identidad. Pero solamente Dios tiene la autoridad para decir quién eres tú. No eres definido por tu pasado. No eres definido por tus errores. No eres definido por tus fracasos. No eres definido por lo que alguien dijo o habló de ti. Tu identidad está en Dios. Y cuando eliges eso, algo comienza a cambiar en ti.
Porque una persona que sabe bien quién es Dios deja de vivir buscando aprobación de todos o de otros. Deja de intentar demostrar su valor. Deja de compararse constantemente, porque entiende que ya fue amado antes de lograr cualquier cosa. Muchas personas viven agotadas porque están intentando construir una identidad basada en sus resultados. Si les va bien, se sienten valiosas. Si fracasan, sienten que no sirven. Si reciben reconocimiento, tienen confianza. Si alguien los critica, se derrumban. Pero Dios nos llama a algo diferente. Dios nos llama a vivir desde la identidad, no desde la necesidad de demostrar. Primero, eres hijo de Dios. Después viene lo que haces. Primero está tu valor. Después están tus logros. Y cuando entiendes esto, puedes trabajar, crecer y avanzar, pero ya no desde la desesperación de probarle algo a alguien. Avanzas desde la seguridad de saber quién eres. Y aquí quiero decirte algo que considero fundamental. Tu mente necesita alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita comida todos los días, tu espíritu y tu mente necesitan ser alimentados con la presencia de Dios. Porque no puedes pasar todo el día consumiendo miedo, negatividad, malas noticias y pensamientos destructivos y esperar tener una mente llena de paz. Lo que entra en tu mente tiene influencia sobre tu corazón. Por eso debemos ser intencionales. Debemos cuidar lo que vemos. Debemos cuidar lo que escuchamos. Debemos cuidar las conversaciones que permitimos. Porque, aunque parezcan pequeñas, esas cosas van formando nuestra manera de pensar. Daniel pudo permanecer firme porque decidió que iba a permitir lo que entraba dentro de él. Y nosotros también debemos tomar esa decisión. Porque al final, todos los días estamos tomando decisiones sobre lo que dejamos entrar en nuestra mente y sobre lo que no dejamos entrar. Y quizás alguien pueda pensar en este momento, pero Paolo, yo no puedo controlar todos los pensamientos que llegan. Y sí, tienes razón, no siempre podemos controlar el primer pensamiento que aparece, pero sí podemos decidir qué hacemos con ese pensamiento. Un pensamiento puede tocar la puerta de tu mente, pero tú decides si le permites quedarse a vivir allí. Cuando llega un pensamiento de miedo, puedes alimentarlo o puedes llevarlo delante de Dios. Cuando llega un pensamiento de derrota, puedes aceptarlo o puedes reemplazarlo por la verdad de Dios. Cuando llega un pensamiento del pasado, puedes quedarte allí atrapado en él o puedes recordar que la gracia de Dios es más grande que tus errores. Esa es una de las batallas más importantes de la vida cristiana. Aprender a pensar como Dios piensa. Aprender a ver nuestra vida desde su perspectiva. Porque muchas veces nosotros vemos una situación y pensamos que eso sea el final. Pero Dios lo ve diferente. Y Él puede decir, esto es solo una nueva etapa. Nosotros vemos una puerta cerrada y pensamos, ¿por qué se terminó todo? Pero Dios puede estar diciendo, estoy preparando algo diferente para ti. Nosotros vemos una prueba y pensamos, ¿por qué a mí? No voy a poder. Esto es demasiado difícil. Pero Dios puede estar diciendo, mi gracia te será suficiente. Hay algo que debemos entender. Dios no prometió que nunca enfrentaríamos momentos difíciles. Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Pero también dijo, yo he vencido al mundo. La diferencia no está en que el creyente
nunca tenga problemas o que los cristianos no vamos a tener problemas. La diferencia está en que el creyente nunca enfrenta sus problemas solo, y esto lo cambia todo, porque cuando sabes que Dios está contigo, puedes caminar por lugares que antes te daban miedo, puedes enfrentar situaciones difíciles, puedes levantarte después de una caída, no porque seas fuerte en ti mismo, sino porque sabes de dónde viene tu fuerza. Muchas veces queremos tener una vida sin luchas, pero Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en darnos una vida cómoda. Porque una vida cómoda puede hacerte olvidar a Dios, pero una temporada difícil puede enseñarte cuánto necesitas de Él. Piensa en el oro. El oro no se purifica evitando el fuego. El oro se purifica pasando por el fuego. Y muchas veces Dios usa los procesos difíciles para sacar cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban allí. A veces saca el orgullo de ti, a veces sacará la dependencia de nuestras propias fuerzas, a veces saca miedos, saca heridas que nunca sanamos y comienza a formar algo nuevo dentro de nosotros. Porque Dios no solamente quiere bendecir lo que haces, Dios quiere transformar quién eres. Ahora, quiero hablarte de algo muy práctico. ¿Cómo podemos comenzar a permitir que Dios gobierne nuestra mente? Primero, debemos aprender a identificar nuestros pensamientos. Muchas veces, muchas personas viven reaccionando a todo lo que le pasa dentro de su cabeza. Un pensamiento aparece y automáticamente lo creen. Una emoción aparece y automáticamente actúan según ella. Pero debemos detenernos y preguntarnos, ¿este pensamiento está alineado con la verdad de Dios? Porque no todo pensamiento que tenemos representa la realidad. A veces nuestra mente nos muestra una versión distorsionada, completamente distorsionada de las cosas. Por ejemplo, cometes un error y tu mente te dice, soy un fracaso. Pero ¿qué nos dice Dios? Dios te dice, aquí puedes aprender, puedes levantarte y aquí puedes crecer. Otro ejemplo, alguien te rechaza y tu mente te dice, nadie me quiere. Pero Dios, ¿qué nos dice? Yo te amo y mi amor por ti permanece. Pasamos por una dificultad y nuestra mente nos dice, Dios nos abandonó. Pero Dios nos dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa es una promesa fiel de Él. ¿Ves la diferencia? El problema no siempre es lo que está pasando. Muchas veces el problema es la interpretación que hacemos de lo que está pasando. Segundo, debemos reemplazar la mentira con la verdad. No basta con decir, no quiero tener pensamientos negativos o no quiero pensar negativo. Necesitamos poner algo en ese lugar, porque la mente siempre va a estar llena de algo. La pregunta es, ¿de qué la estás llenando? Si sacas un pensamiento de miedo pero no colocas la verdad de Dios, ese pensamiento puede volver. Por eso necesitamos llenar nuestra mente con las promesas de Dios. Necesitamos recordar quién es Él. Necesitamos recordar lo que Él ha hecho. Necesitamos recordar que nuestra historia no está en manos del caos, sino en las manos del Dios soberano y todopoderoso. Tercero, debemos aprender a pasar tiempo con Dios. Y quiero aquí aclarar algo. Esto no se trata solamente de cumplir con rutinas religiosas. No se trata simplemente de leer un capítulo de la Biblia por obligación. Se trata de una relación. Cuando pasas tiempo con alguien,
empiezas a conocer a esa persona, empiezas a conocer su voz. Y eso también ocurre con nuestro Dios y con el Espíritu Santo. Cuanto más conocemos su palabra, más fácil es reconocer cuando un pensamiento no viene de Él. Pero si conoces la verdad, puedes identificar esa mentira. Un policía puede reconocer un billete falso porque conoce el verdadero. No estudia miles de billetes falsos. Conoce tan bien el verdadero que cualquier diferencia va a llamar su atención y lo va a reconocer. Así debe ser nuestra vida espiritual. Debemos conocer tanto la voz de Dios que cuando llegue un pensamiento contrario a su verdad, podamos decir, esto no viene del Padre, esto no viene de mi Padre. Y aquí quiero detenerme en algo. Hay personas que llevan años luchando con pensamientos de culpa. ¿De qué tipo? Pensamientos del tipo, si la gente supiera lo que hice, si conocieran mis errores, Dios nunca podría usarme. Pero quiero recordarte algo. Dios no llamó personas perfectas. Dios llamó personas dispuestas. Moisés tenía inseguridades. David tuvo errores, los cometió. Pedro negó a Jesús. Pablo, ¿qué hizo? Persiguió a cristianos. Pero Dios tomó personas imperfectas y escribió historias extraordinarias con sus vidas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no depende de nuestro pasado, depende de su gracia. Quizás hoy necesitas dejar de escuchar la voz que constantemente te acusa y comenzar a escuchar la voz de Dios que te llama. La voz del enemigo nos dice que no podemos cambiar. La voz de Dios nos dice, yo puedo hacer nuevas todas las cosas. La voz del enemigo nos dice que estamos solos. La voz de Dios dice, yo estoy contigo. La voz del enemigo nos dice, no tienes esperanza, todo está perdido. La voz de Dios nos dice, tengo planes de bien para tu vida. Y esto es algo que quiero que recuerdes. Tu mente es demasiado valiosa para dejarla sin dirección. Si tú no decides qué gobierna tus pensamientos, algo más lo hará. Por eso cada mañana tenemos una decisión. ¿Voy a empezar mi día alimentando mis preocupaciones o voy a empezar mi día recordando quién es Dios? ¿Voy a permitir que las noticias tengan más autoridad sobre mí que la palabra de Dios? ¿O voy a permitir que la opinión de otros tenga más peso que lo que Dios dice de mí? Cada día tenemos que elegir. Y esa elección puede cambiar completamente nuestras vidas. Y quiero que hoy te lleves algo muy claro en tu corazón. Dios no quiere solamente darte una vida diferente. Dios quiere darte una mente diferente. Porque cuando Dios cambia tu manera de pensar, empieza a cambiar tu manera de vivir. Empiezas a reaccionar diferente. Empiezas a tomar mejores decisiones. Empiezas a mirar las dificultades con otros ojos. Empiezas a dejar de vivir controlado por el miedo y empiezas a caminar guiado por la fe. Y esto, escúchame bien, no ocurre de un día para otro. La renovación de la mente es un proceso, es una decisión diaria. Así como una persona no cambia su condición física por hacer ejercicios un solo día, tampoco cambia su manera de pensar por escuchar un solo mensaje. Necesitamos alimentar nuestra mente constantemente con la verdad de Dios, porque todos los días el mundo intenta decirnos algo. Todos los días hay voces compitiendo por nuestra atención. La voz del miedo, la voz de la comparación, la voz del pasado, la voz de la presión,
la voz de las expectativas de otros. Pero por encima de todas esas voces existe una voz que trae vida, la voz de nuestro Padre, la voz de Jesús. Y cuando aprendemos a reconocer esa voz, eso hace la diferencia. Quizás alguien te está escuchando decir esto, o quizás lo dices tú, pero yo he intentado cambiar muchas veces y vuelvo a caer. Mira, no confundas una caída con una derrota. Que hayas tenido una mala temporada no significa que Dios te haya abandonado o que terminó contigo. Que hayas luchado con ciertos pensamientos durante años no significa que no podrás ser transformado. Dios trabaja con procesos. Dios trabaja con corazones dispuestos. Dios trabaja con personas que se acercan a Él incluso cuando sienten que todavía están luchando. Recuerda esto. La transformación no empieza cuando ya estás perfecto. La transformación empieza cuando decides entregarle a Dios lo que hay dentro de ti. Y esas cosas son tus pensamientos, tus miedos, tus heridas. Sé sincero, entrégale tus dudas, tus cargas, todo, absolutamente todo. Hay una imagen que me gusta mucho. Imagínate una habitación oscura. Tú puedes entrar y empezar a pelear contra la oscuridad. Puedes gritarle, puedes intentar golpearla, puedes quejarte porque está oscuro. Pero nada va a cambiar. Nada cambia. La única forma de vencer la oscuridad es exactamente encendiendo la luz. Y eso mismo ocurre con nuestra mente. Muchas veces intentamos luchar contra pensamientos negativos solamente diciendo, no quiero pasar por esto, no quiero pensar en esto, no quiero sentir esto, o no quiero preocuparme, nos lamentamos. Pero la verdadera solución no es solamente luchar contra la oscuridad, es permitir que entre la luz de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente. Cuando la verdad entra, la mentira pierde espacio. Cuando la presencia de Dios llena tu corazón, el miedo comienza a perder autoridad. Cuando recuerdas quién es Dios, recuerdas quién eres tú. Hoy quiero invitarte a hacer algo. No solamente escuchar este mensaje y seguir con tu día. Quiero que tomes un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿qué pensamiento ha estado gobernando mi vida últimamente? ¿Es un pensamiento de fe o de miedo? ¿Es un pensamiento que me acerca a Dios o que me aleja de Él? ¿Estoy viviendo desde la confianza o desde la preocupación? Porque muchas veces no necesitamos cambiar toda nuestra vida. A veces necesitamos cambiar la forma en la que estamos viendo nuestra vida. Quizás estás atravesando una temporada donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Quizás hay puertas que se cerraron, hay oraciones que todavía no tienen respuesta, hay situaciones que parecen más grandes que tus fuerzas, pero Dios nos quiere recordar el día de hoy que Él sigue estando presente, que Dios sigue obrando, Dios sigue teniendo el control, aunque no veas resultados todavía. Amén. Aunque no entiendas el proceso que Él está haciendo en tu vida, aunque el camino parezca incierto, Dios no ha soltado su mano. La Biblia dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta esta promesa porque no dice que la paz llegará cuando todo esté perfecto. Dice que la paz de Dios puede protegernos en medio de situaciones que nuestra mente no puede entender.
Eso significa que puedes estar en una temporada difícil y aún así experimentar paz. Puedes tener preguntas y aún así sentir confianza. Puedes no saber qué pasará mañana y aún así descansar sabiendo quién sostiene tu mañana. Hoy quiero animarte a tomar una decisión. No permitas que el miedo sea dueño de tu mente. No permitas que tus errores del pasado tengan más autoridad que la gracia de Dios. No permitas que las circunstancias sean más grandes que las promesas del Señor. Entrégale tu mente a Dios. Entrégale tus pensamientos. Entrégale tus preocupaciones. Y cada día vuelve a elegir confiar, como el día de hoy. Yo confío en Él, porque la batalla de la mente se gana día a día, pensamiento por pensamiento, decisión por decisión, momento por momento. Quiero terminar diciéndote algo. Quizás no puedas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir quién gobierna tu interior. Puedes dejar que el miedo dirija tus pasos o puedes dejar que Dios dirija tu camino. Es tu decisión. Puedes vivir reaccionando a lo que pasa o puedes vivir confiando en aquel que tiene el control de todas las cosas. Dios no te creó para vivir esclavo de pensamientos que te destruyan. Dios te creó para vivir en libertad, para vivir con propósito, para vivir con esperanza, para vivir sabiendo que aunque vengan dificultades, nunca caminarás solo. Porque el mismo Dios que estuvo con Daniel en Babilonia, el mismo Dios que sostuvo a David en sus batallas, el mismo Dios que acompañó a sus hijos a través de generaciones, es el mismo Dios que hoy está contigo. Si este mensaje habló a tu corazón, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios: Dios gobierna mi mente. Hazlo como una declaración de fe, como un recordatorio de que tus pensamientos no tienen la última palabra, porque Dios tiene la última palabra. Comparte este mensaje con alguien que está luchando en silencio con sus pensamientos, con ansiedad o con miedo. A veces una palabra en el momento correcto puede cambiar la dirección de una vida. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, te ayuden a crecer espiritualmente y recordar las promesas de Dios, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida y que siga fortaleciendo tu mente. Y que cada día puedas caminar recordando esta verdad, que no estamos solos, no estás solo, Dios está contigo. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.